Y les cuento que el presidente Gabriel Boric solicitó a la oposición, a propósito de este tema, no retirarse del Acuerdo Nacional por Seguridad tras el anuncio de 13 indultos. Vamos a conversar sobre esto con el senador de la UDI, Iván Moreira, que ya lo vemos en la pantalla de CNN Chile y ya está en contacto con nosotros. ¿Cómo está, senador? Muy buenas noches. Bueno, la verdad, José Miguel, un balde de agua fría en vísperas del próximo año 2023. Senador, Y yo sí. con mucha responsabilidad puedo decir que el presidente le ha mentido al país, ha actuado con hipocresía, Senador, porque el propio presidente, ¿por qué le sorprende según lo... tanto esta decisión si era parte de los compromisos de campaña del presidente de la República? Pero un presidente que le dice al país que no está dispuesto a indultar a quienes quemaron una iglesia, a quienes saquearon un supermercado, a quienes agredieron o hicieron pedazo la propiedad privada y luego los indulta, ¿verdad? El presidente de la República tiene ese derecho a indultar. La crítica, más allá de las atribuciones que tiene, es la mentira, es el engaño de este gobierno. ¿O se olvidan los chilenos cuando el presidente dijo que iba a perseguir como perros a los delincuentes, a los violentistas? Una persona que destruye, que saquea, que violenta una iglesia, muy simple, con nombre y apellido. Juan Santana, región de los lagos que represento, Puerto Montt. Este joven, junto a otros, intentaron quemar la catedral de Puerto Montt con personas adentro. Y no como dicen ellos, que estaba en las inmediaciones, Senador y lo Moreira. indultan. Sí, usted señalaba ahí el indulto es una facultad exclusiva del presidente de la República y de hecho está consagrada en la Constitución que usted en más de una oportunidad ha defendido. Por supuesto, eso nadie está negándole el derecho del presidente, pero es hipócrita. ¿Y por qué es hipócrita? Porque yo veo a varios dirigentes en la nota que ustedes dieron y lo que hemos escuchado en el día de hoy, que también el indulto tiene una cuestión de humanidad. Yo pregunto, ¿no hay humanidad para ningún militar en el estallido social? ¿No hay humanidad para un miembro de la PDI o de Carabineros? Ahí sí que no hay, o para un militar, ahí sí que no hay humanidad, no hay indulto. Entonces es hipocresía lo que el gobierno dice. Pero lo que tiene que tener claro el gobierno es que este tipo de cosas generan un efecto dominó, una mala convivencia, una falta de confianza en el gobierno, porque en medio de una mesa de seguridad en que la ministra del Interior estaba muy apurada, fíjese que el próximo martes había invitado a una reunión a las 7 de la mañana, un poco como para llegar a un acuerdo en seguridad, y detrás de todo esto, por la espalda, el presidente indulta. No se le Senador, señaló a la mesa de seguridad lo que iba a hacer el presidente, porque claramente es una mala señal para el sí, país y es vamos a hablar. dañino para el país, y esto va a tener efectos en la relación nuestra con el gobierno. Sí, vamos a hablar de las consecuencias políticas, pero primero quisiera preguntarle en qué situaciones usted sí justificaría un indulto. A ver, justificaciones pueden haber, es una atribución del presidente. Yo no soy partidario de los indultos para nadie, pero sí que cuando yo hablo de hipocresía En del los indultos que presidente, llevó adelante el es presidente Piñera, porque, por ejemplo, a personas condenadas por delitos de lesa humanidad. bueno, yo le quiero decir que yo no soy partidario mucho de los indultos. Tampoco en ese caso. Ahora, si entramos en una reflexión de humanidad, claro, un militar que tiene 90 años, 85 años y que se va a morir en una cárcel, producto de enfermedades terminales como el cáncer, bueno, uno puede decir como un gesto de humanidad, esas personas que llevan 15, 20, 25 años presas tienen derecho a poder morir en los brazos de sus familiares. Pero aquí estamos hablando de otra cosa,
Aquí estamos hablando de personas que han estado muy poco tiempo en la cárcel y a un frentista. Yo recuerdo que el último frentista que salió de la cárcel salió hace muchos años atrás a través de un operativo y de un helicóptero. Entonces, para nosotros, el asesino de Jaime Guzmán en aquella época no vamos a olvidar ese tipo de cosas. Bueno, pero yo lo que quiero decir, nadie le está negando el derecho al presidente de poder indultar porque es una facultad, pero nosotros tenemos derecho a repudiar su actitud. Claro. Que no se condice con el espíritu y las confianzas que tienen que haber con la oposición. Es que yo le ponía este punto sobre la mesa porque una de las personas indultadas es Giordano Jesús Santander Riquelme, de 38 años, cuya defensa ha señalado poseer informes que acreditan un deterioro progresivo de su salud mental. En este caso, por ejemplo, en el caso del señor Santander Riquelme, donde si efectivamente existiera un documento que acredita un deterioro progresivo de su salud mental, ¿en ese caso no se justifica un indulto? Mire, yo lo único que puedo decirle que un indulto puede justificarse, no hay duda, pero es hipocresía del gobierno decir que es por razones humanitarias, porque no es razones humanitarias un joven que fue condenado a 7 años como Felipe Santana, que quiso quemar la Catedral de Puerto Montt con gente adentro y le den un indulto. Eran violentistas, eran delincuentes los que saquearon los supermercados y eso es lo que hizo el presidente. Pero mire, esto ya está hecho, pero esto va a tener complicaciones. Las confianzas se quiebran con el gobierno para llegar a acuerdos, porque no nos olvidemos que este es un gobierno que tiene el 70% de rechazo de los chilenos. Y el tema de la seguridad es el tema primordial de los chilenos. Entonces, cuando uno ve este tipo de cosas, a un asaltante que fue condenado a 16 años, le dan indulto, cuando a una persona que trata de quemar una iglesia, a gente que saqueó, que hizo pedazos el metro, le dan a gente que por homicidio frustrado también. Hay que ver la historia de las personas. Bueno, uno dice, esa es la señal que le está mandando el presidente a todos los chilenos. Senador, usted señalaba, ¿sí? Usted señalaba las consecuencias políticas que podría acarrear esto. Hoy se ha hablado bastante del acuerdo de seguridad, el retiro de la mesa, etcétera. ¿Qué otras consecuencias a nivel político puede traer esta decisión del presidente Gabriel Boric? ¿Condiciona la agenda en otros temas? Y si es así, me gustaría que me dijeran cuáles. Mire, yo lo único que puedo decirle es que los ánimos no están muy buenos hoy día entre el gobierno y la oposición. No nos interesa hoy día hablar con el gobierno. Nos levantamos de la mesa porque encontramos que se quebró la confianza, el gobierno no está cumpliendo y no estamos nosotros para jugarretas políticas del gobierno. Ya, pero en el acuerdo de seguridad ya no hay nada más que hablar, senador. En acuerdo por seguridad ya nada más que hablar. Por supuesto que es un tema que vamos a tener que seguir hablando, pero es distinto que hagamos un acuerdo político en la moneda, porque no les creemos. Podemos presentar proyectos de ley, y los que hay, en el Congreso y llevarlos adelante. Pero nosotros no vamos hoy día a sentarnos con este gobierno porque este gobierno nos mintió en la cara. Ahora, cuando yo hablo de los efectos, son muchos los efectos que pueden ocurrir. ¿Qué otros temas? A ver. Porque, mire, hoy día, y le voy a decir uno solo, yo sé que tenemos la reforma tributaria, tenemos la reforma previsional, que son temas importantes y nadie está intentando de alguna manera generar un lazo entre el indulto y esto. No, lo único que le puedo decir es que nosotros hemos sido demasiado generosos con el gobierno en todo. Entonces llega un minuto en que uno no está dispuesto a colocar la otra mejilla. Ahora, quizás en algo tremendamente importante, es que con lo que ha sucedido, usted le puede dar argumento a aquellos diputados y senadores de Chile Vamos que no están muy contentos con este acuerdo, porque hay algunos.
la mayoría de nosotros tenemos los votos suficientes en el Senado para aprobar la reforma constitucional que va a habilitar un proceso para una nueva constitución. Nosotros, por supuesto, que lo vamos a cumplir, pero el gobierno le está dando argumento a esas personas que están indecisas, a esas personas que se sienten violentadas por lo que ha hecho el presidente. Entonces, cuando yo digo, ¿pueden haber consecuencias inesperadas? Sí, yo no lo sé hoy día, pero sí que pueden haber Senador, se refiere consecuencias con el gobierno porque no hay confianza. Nosotros no le creemos a este gobierno, que fue derrotado con un 62% y que hoy día tiene un 70% de rechazo del país. Entonces, hoy día, lo que hace el gobierno con el indulto, algunos lo han llamado un insulto para las víctimas. ¿Qué ha hecho el gobierno por las víctimas del terrorismo en la macrozona senador, sur? pero antes de pasar a ese tema, social, senador, usted hablaba del proceso constituyente. Que indultaron. Senador, antes de avanzar en el siguiente tema, usted hablaba del proceso constituyente. ¿Esta decisión del presidente Gabriel Boric podría provocar que parlamentarios de la oposición cambien las condiciones del acuerdo que hoy se discute en el Parlamento? Podría en algunos. ¿Qué tipo de cambios, por ejemplo? Pero eso no significa, podría en algunos, pero eso no significa de que no estén los votos para honrar nuestro compromiso de una nueva constitución para el país. Porque no nos equivoquemos, el 62% no es de derecha, el 62% obedece a un pacto para salvar a Chile con la centroizquierda democrática. Por eso salvamos Chile. Y nos comprometimos a una nueva constitución moderada, que ya se aprobó en la Comisión de Constitución, el proceso de habilitación, y la próxima semana, los días martes y miércoles, en sucesivas 5 comisiones se va a llevar adelante. Pero estas cosas violentan a la gente, tanto como a las víctimas, también violenta a los parlamentarios. ¿Qué tipo de cambios podrían levantar desde la oposición en materia de proceso constituyente? Yo no puedo adelantarte, por lo menos yo como jefe de bancada de los senadores de la UDI, yo le puedo decir que en el Senado la mayoría va a cumplir, puede haber alguna excepción, pero la mayoría va a cumplir su compromiso de aprobación. Ahora, lo que pase en la Cámara de Diputados, donde son más rebeldes, bueno, usted le está dando a esas personas antecedentes para tener posturas mucho más críticas a algo que había avanzado con rapidez, con seriedad, como fue el acuerdo de todos los partidos que lo firmaron. Claro, es que si usted me dice podría haber cambios, me imagino yo que usted como jefe de bancada de los senadores ya ha tenido algunas conversaciones. No creo que lo esté diciendo como una cosa suya solamente. No, los senadores tenemos claro qué es lo que vamos a hacer. Ahora, pero los diputados también tienen claro lo que tienen que hacer, pero siempre hay personas que usted le está dando argumento para que se puedan descolgar de los acuerdos, porque esto que ha hecho el presidente verdaderamente es gravísimo. Es una bofetada para las víctimas del narcotráfico, del terrorismo, de la delincuencia en nuestro país. Entonces, lo que hace el gobierno es mandar una señal muy mala. Y además, yo quiero decirle una cosa, mire, yo no soy quien para pedir renuncia. Uno nunca tiene que pedir la renuncia porque eso es materia del presidente. Pero sí que yo le puedo decir que la ministra de Justicia se ha manejado muy mal, inexperiencia, cero contacto con la Corte Suprema, no ha tenido habilidades ni siquiera de poder convencer a los parlamentarios de izquierda. En sus mismas filas del Partido Socialista la cuestionan por su mal manejo. Y esto que no es un detalle, no son hechos aislados, que primero aparezca el Ministerio de Justicia diciendo que va a indultar a 10 personas y después le echan la culpa a Comunicaciones. Esa es la demostración de la improvisación y de la mala gestión de una ministra de Justicia, que además no es abogada, puede tener muchos galardones, pero se necesita una persona que tenga empatía también
con el Poder Judicial, con los parlamentarios y capacidad jurídica que creo que no la tiene ella porque no lo ha demostrado en el Congreso. Ahora, nada, yo no voy a pedir la renuncia de ella, ni menos me corresponde una acusación constitucional, porque esa es materia exclusiva de los diputados, como lo han anunciado en Renovación Nacional, y sí. yo, como parlamentario, como juez, no me puedo pronunciar por una situación de esa naturaleza. Estamos casi en el tiempo. Hemos estado hablando de las diferentes consecuencias que a nivel político podría traer esta decisión del presidente Gabriel Boric. ¿Condiciona también la votación, la ratificación o rechazo, por ejemplo, de lo que va a suceder en los próximos días con el candidato o candidata a fiscal nacional? No, de ninguna manera. Yo lo que sí puedo señalarle es de que nosotros, como bancada de la UDI, hemos sostenido públicamente que nosotros vamos a esperar que el gobierno envíe de aquí al próximo miércoles la nominada o nominado, y ahí nosotros vamos a tomar una decisión una vez que escuchemos al candidato o candidata en la Comisión de Constitución. Ahí vamos a dar una respuesta. A nosotros se nos acusó, y principalmente a mí, de que por qué nosotros habíamos adelantado nuestro voto en contra en torno a Marta Herrera. La verdad que después de escuchar las descalificaciones de ella como mal perdedora, lamentablemente puedo decirle yo que nosotros informamos por adelantado porque le dijimos al gobierno que nosotros no íbamos a apoyar a nadie que significara continuidad del ex fiscal nacional, señor Abbott, que se convirtió en la peor gestión del Ministerio Público. Y ella descalificó a todo el mundo. Nosotros fuimos transparentes, avisamos. Ahora es distinto. Nosotros esperamos que el gobierno, de aquí al próximo miércoles, envíe al presidente del Senado a la persona nominada. Si usted me pregunta a mí cuándo posiblemente podríamos votar este nuevo fiscal nacional, yo le diría que podría ser eventualmente, si no es antes, el día lunes 9 del mes de enero, y nosotros vamos a tomar nuestra decisión al respecto y obviamente tenemos el derecho de aprobar o desaprobar dependiendo qué persona sea y ver y vamos a estar muy pendientes, para eso senador, sin duda. los vamos a escuchar, pero es una decisión del gobierno. Nosotros no hemos tenido contacto con el gobierno y por favor ni hoy ni mañana nos llamen porque no tenemos ningún interés después de lo que ha hecho el gobierno en tener alguna conversación con ellos. Senador de la UDI, Iván Moreira, muchas gracias por su tiempo con CNN Chile. Que tenga buenas noches. Buenas noches a todos ustedes y feliz año. Chao, senador.